Dios les bendiga, Dios nos cubra, nos guarde con su inmensa presencia. Dios sea nuestro amparo, nuestra fortaleza. Y como cada día, me encanta hablar de mi Señor Jesús, me encanta hablar de sus maravillas. Y en el día de hoy realmente no voy a compartir una palabra así, voy a dar un testimonio que me llamó mucho la atención. En la tarde de ayer aconteció que alguien muy cercano a mí, estábamos varias personas, y esa persona cuando llegó al lugar saludó y se identificó como cristiana. Y las personas que estábamos ahí, una de ellas miró fijamente de arriba abajo a la persona que llegó y preguntó en un tono: ¿tú eres cristiana? Pero fue en un tono como que más que cualquier cosa fue de duda. Yo miré la reacción y la persona preguntó 2 veces que si era cristiana. Y la persona que llegó dijo: sí, soy cristiana. Yo me quedé analizando la situación, me quedé mirando, repasando el escenario después que llegué a mi casa. Y me preguntaba el porqué de la respuesta, el porqué de esa reacción. Porque lo primero que hizo la persona muy decente que llegó fue saludar y después de unos segunditos identificarse como cristiana. Y no vi ninguna acción fuera inapropiada, al contrario, una persona muy calmada, muy tranquila, con un lenguaje cristiano sobre todas las cosas. Y la reacción de la persona que hizo la pregunta fue lo que realmente me llamó la atención. Y eso anoche me puso a analizar cómo andamos nosotros los cristianos. Porque ni siquiera yo entiendo que como cristianos debemos abrir la boca para decir lo que somos. Porque nuestra esencia, nuestro físico, nuestra parte física, carnal, lo de afuera, debería de representar lo que realmente somos. Yo cuando voy al doctor me doy cuenta que estoy en un hospital, en una clínica, porque estoy en un centro de salud. Pero no es eso a lo que me refiero, sino que me doy cuenta quiénes son secretarios, quiénes son médicos, quiénes son trabajadores en diferentes áreas, por la sencilla razón de cómo están vestidos, de cómo andan. Se supone que si es médico debe de utilizar una bata blanca, que es lo que te diferencia a ti de las demás personas. El secretario normalmente anda vestido formal, una chaqueta, una ropa más o menos. Y cada persona tiene un código de vestimenta. Yo analizaba justamente esta parte anoche, que es lo único que vi, el porqué de la pregunta. La persona que llegó andaba en un jean decente, no era un jean inapropiado, un pantalón y un poloché de su trabajo, venía de su trabajo, un poloché identificado obviamente de la institución donde la trabaja, donde labora. Y por la vestimenta yo no podría decir nada, absolutamente nada. Cada quien se viste conforme a como quiere, cada quien se viste conforme a sus propias razones, su propia moral, como desea hacerlo. Pero sí me llamó mucho la atención que a los cristianos, o para los cristianos, hay un estereotipo de vestimenta, un código de vestimenta. Sí es cierto que somos templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en nuestras vidas, el Espíritu Santo mora en nosotros y nuestro cuerpo es parte del templo de Dios. Y tenemos que andar con decoro, tenemos que andar decentes, tenemos que andar con pulcritud. No podemos andar indecente, porque entonces no somos o no reflejamos lo que decimos. Somos como los escribas, cuando le decían a Jesús que por qué sus discípulos comían con la mano sucia.
Entonces el Señor le decía que no es lo que entra, sino lo que sale. Cuando nuestro corazón está inclinado a vestir indecoroso, entonces quiere decir que en nuestro corazón hay cosas que Dios tiene que cambiar, que Dios tiene que mejorar, que Dios tiene que comenzar a trabajarnos. Y eso no significa de que usted no se pueda poner un pantalón. Yo entiendo que sí, yo soy cristiana y yo uso un pantalón para trabajar. Pero hay que ver qué tipo de ropa usamos como cristianos, cómo nos vestimos, qué queremos proyectar. ¿Queremos proyectar a Dios en nuestras vidas o queremos proyectar el hermoso cuerpo que Dios permitió que tuviéramos? O sea, realmente, ¿qué queremos nosotros proyectar en la vida? Yo quiero proyectar la cara de Jesús en mí, quiero proyectar la vida de Jesús, pero para eso yo tengo que comportarme, hablar, vestir y ser como Él, que no es fácil. Yo siempre he dicho esa expresión, no es fácil, pero Jesús lo hizo. Jesús habló decente, Jesús se vistió decente. Nosotros podemos vestirnos a nuestro propio gusto, pero también modelando a Jesús en ese gusto. Sabemos que los cristianos no todo lo pueden hacer, porque no todas las modas nos convienen. Todo me es lícito, mas todo no me conviene, dice la palabra de Dios. Entonces tenemos que pensar y analizar cómo ando. ¿Ando reflejando al Señor en mi vida? ¿Ando reflejando ese hombre, ese amor, esa fraternidad, esa paz que me da el Señor? ¿La ando reflejando en los demás? Porque yo que fui espectadora de eso ayer, me llamó mucho la atención. Entiendo que muchas personas entienden que el cristiano tiene que andar con una camisa manga larga, un cuello de tortuga, que tiene que andar vestido de una manera muy tapada, como los primitivos, por ejemplo, que tienen su código de vestimenta, o los RT, los cristianos muy profundos. Y también entiendo que ser tan exagerado, wow, es difícil. Por lo menos en mi caso, yo que conocí al Señor ya adulta, grande, ya venía con un código de vestimenta totalmente distinto a ese código que usan esos cristianos primitivos. Y todo es un proceso. Y es Dios quien va trabajando en nuestras vidas, Dios que va quitando. Yo recuerdo que Dios, cuando comenzó a quitarme cosas, yo ni cuenta me di. Yo solo le permití al Señor, Señor, quítame lo que no te agrada, quítame aquellas cosas que no son favorables a ti. Y aún el Señor ha comenzado a quitarme cosas que yo ni siquiera me he dado cuenta. Eso no significa que yo no tengo muchas cosas. Son más las que tengo que las que Dios me ha quitado. Y Él tiene que seguir trabajando en mí. Y yo tengo que seguir todos los días pidiéndole a Él que esas cosas que yo tengo, que no son agradables a Él, Él tiene que ir mejorándola en mí, tiene que ir quitándomela, tiene que ir erradicándola de mi vida, porque realmente ni las quiero ni las necesito. Entonces, tenemos que ser coherentes. A mí me encanta la palabra coherencia. Coherencia en lo que dices, en lo que haces y cómo lo haces y en lo que andas haciendo. Entonces, esa coherencia es lo que nos va a distinguir a nosotros como seres humanos, como personas y en lo que hacemos. Como cristiano tenemos que ser coherentes. Yo no puedo decir que soy cristiana en la iglesia para ponerme una falda, pero de lunes a viernes ando como Dorca la humana, Dorca como quiere, Dorca haciendo su propia concupiscencia, porque entonces, ¿qué estoy haciendo? Ahí voy a decir, si le voy a estar sirviendo a dos señores, a Dios y al diablo. Y Dios no es burlado, Dios no puede ser burlado, yo no puedo engañar a Dios de que una santa el domingo y de lunes a viernes haciendo lo que yo quiera, porque entonces no hay un verdadero arrepentimiento. La fe conlleva arrepentimiento. Si yo quiero tener fe y creer en mi Dios, creer en ese Dios poderoso que me creó, que me dio la familia que tengo, que me dio el hijo que tengo, el esposo que tengo, que me dio todo lo que tengo, mi trabajo, todo, esa fe que yo necesito tener un arrepentimiento genuino, verdadero, un arrepentimiento de corazón. Y eso se logra cuando vamos a los pies del Señor con un corazón humillado ante los pies del Señor, un corazón dispuesto y bendiciendo al Señor en todas las cosas. Entonces, cuando tenemos ese corazón dispuesto, entonces el Señor entra en nuestras vidas y comienza a transformarnos.
comienza a que seamos distintos, comienza a ser comenzamos a ser una nueva criatura, como dice la palabra de Dios. Y cuando llegamos al Señor, nos convertimos en una nueva criatura. Ya la cosa vieja, ya los pantalones cortos, la vestimenta indecente, la forma de hablar, ya todas esas cosas pasaron. Entonces soy nueva criatura, comienzo a actuar distinto, a pensar distinto, porque tengo una persona que modelar, así como padre y madre, así mismo nuestros hijos nos ven como modelo, como ejemplo. Así mismo es Jesús en nuestras vidas, es nuestro ejemplo a seguir. Entonces quería compartir esta pequeña reflexión con ustedes de que seamos genuinos. Vamos a ser genuinos con nuestro Dios. Que lo que decimos con nuestra boca es porque sale de nuestro corazón. Y de lo que sale de nuestro corazón, todo aquello que sale de nuestro corazón, tiene que estar alineado al corazón de Dios. Tiene que estar alineado a lo que Dios quiere para con nosotros. Entonces, yo sé que muchas cosas que nosotros queremos, deseamos, no están alineadas, pero vamos a pedirle al Señor Jesús que nos dé la sabiduría y el conocimiento de que aprendamos a pedirle las cosas que realmente Él quiere darnos, y que sea Él que nos dé, pero también que sea Él que nos quite aquellas cosas que nosotros realmente necesitamos quitar de nuestras vidas. Que Dios nos bendiga, que Dios nos proteja, seamos agradecidos de Dios, seamos agradecidos del universo, seamos agradecidos de tantas cosas que Dios nos regala. Solamente usted puede salir ahora mismo donde quiera que esté y mirar al cielo, mirar alrededor, y se dará cuenta que somos ricos porque el Señor nos proveyó de una naturaleza hermosa, de un clima hermoso, un clima caluroso, sí, como en la República Dominicana, pero un clima maravilloso. Entonces tenemos trabajo, una buena parte, tenemos comida, tenemos salud, tenemos muchas cosas por qué agradecer a Dios. Y aún estemos enfermos, aún no tengamos trabajo, agradezcamos a Dios. Aprovechemos ese tiempo para buscarle más. Yo hay días que quisiera quedarme en casa para hacer un devocional, para cantarle ese día entero al Señor, pero tengo una obligación laboral. Y aún en mi trabajo, Dios me da el tiempo y la oportunidad de poder hablar, de poder cantarle, de poder dedicarle unos minutos a Él. Seamos agradecidos de cada una de esas cosas. Que Dios nos bendiga, Dios nos cubra y nos proteja. No solo este día, sino todos los días. Dios cuide nuestra vida.